Buenas noches. El presidente Juan Manuel Santos hizo hoy una grave denuncia y una dura advertencia que afectaría a una multinacional de petróleo que opera en Colombia. Santos dijo desde Arauca que hay denuncias según las cuales una empresa dedicada a la explotación de petróleo en esa región del país pagó vacunas a las FARC. En Arauca, el presidente Juan Manuel Santos hizo la advertencia: una multinacional podría ser expulsada del país. Recibimos información de un contratista, de una empresa petrolera, que aparentemente pagó una vacuna. Estamos confirmando esa información. Y lo que quiero decir hoy claramente es que si confirmamos esa información, que en primera instancia parece que es información válida, esa empresa la vamos a sacar del país. Es una empresa extranjera. También recibió un informe de inteligencia sobre los planes de la guerrilla con miras a las elecciones de octubre. Me preocupa que la información que estamos recibiendo es que los grupos al margen de la ley están queriendo intervenir en las elecciones. Están queriendo intervenir de diferentes formas. Eso no se puede permitir. Yo le aconsejaría también a los araucanos que no permitan que eso suceda. El presidente le dijo también a las FARC que se equivocan si creen que Venezuela puede ser utilizada como su refugio. También en Arauca el presidente anunció que habrá más presencia de la policía y que creará el Gaula Militar. Desde Arauca, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Pues sobre este tema se acaban de pronunciar el ministro de Minas y el vocero de las multinacionales petroleras que operan en el país. Ambos coincidieron en rechazar ese tipo de pagos a grupos armados ilegales. El ministro de Minas y Energía consideró un delito gravísimo el que una empresa petrolera pague extorsiones. Que lo peor que puede suceder aquí es que las compañías que están haciendo exploración o explotación de hidrocarburos o de minería acaben financiando a los grupos irregulares para que estos grupos irregulares se fortalezcan militarmente. Por eso considero que en estos casos hay que ser implacables. Empresa multinacional o contratista que le pague algún tipo de dineros a grupos irregulares, a grupos al margen de la ley, está cometiendo un delito grave y debe y tiene que ser sancionado. A su turno, el vocero de las multinacionales petroleras se mostró de acuerdo en censurar ese tipo de actuaciones ilícitas. Si llegara a demostrarse que alguna compañía ha hecho un pago indebido, ha cedido a estas presiones, por supuesto debe ser sancionado y caerle todo el peso de la ley. Estas declaraciones las hicieron justamente tras anunciar un paquete de medidas para estimular la producción y exportación de más gas natural en Colombia. Horas antes de viajar a Arauca, el presidente Santos concedió una extensa entrevista a Noticias Caracol y Caracol Radio a un año de haber ganado las elecciones. El jefe del Estado lanzó una advertencia a los altos funcionarios del gobierno que han protagonizado enfrentamientos públicos y también lanzó pullas contra quienes se dedican a criticar al gobierno. Las diferencias que han ventilado funcionarios de gobierno llevaron al presidente a hacer una advertencia. No acepto ni tolero ningún tipo de enfrentamiento público entre los altos funcionarios del gobierno. Eso lo que hace es confundir a la opinión. La última fue entre el ministro del Interior, Germán Vargas, y el vicepresidente Angelino Garzón. Ahí se equivocó porque no ha debido utilizar la palabra indulto, porque nada tiene que ver esto con el indulto. En eso el ministro Germán Vargas tiene razón. Durante hora y media, el jefe de Estado también se refirió a quienes critican al gobierno. Eso es perfectamente aceptable desde el punto de vista de unas personas que hoy pues tuvieron el poder ayer y hoy no lo tienen y lo añoran. Y a la caminata del expresidente Álvaro Uribe por la carrera séptima. Pues tendrá sus motivos políticos o tendrá sus motivos coyunturales. Se los respeto, no he querido ni siquiera darle una interpretación a eso. Yo no creo que, como dicen algunos, que eso sea el lanzamiento de su campaña para la alcaldía de Bogotá. Santos dijo que los huevos de Uribe no solo los ha cuidado, sino que están a punto de romper el cascarón y se están convirtiendo en gallos de pelea. También habló de temas económicos. El presidente dijo que estudia una posible reforma tributaria para bajar algunos impuestos y ampliar la base de los contribuyentes. El presidente Juan Manuel Santos dijo que estudia la posibilidad de presentar a consideración del Congreso una reforma tributaria. Es para hacer de la estructura tributaria del país una estructura más amable a la inversión, más sencilla,
más fácil de luchar contra la evasión, donde bajaríamos las tarifas, no las aumentaríamos, ampliaríamos la base. También explicó que cuenta con una estrategia para sacar al país del deshonroso primer puesto como el más desigual del continente, con un 16% de pobreza extrema. Eso es realmente vergonzoso. De manera que el plan de desarrollo, si hay algún énfasis, y en eso quiero hacer muy claro y muy enfático, si hay alguna prioridad, es la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Y criticó fuertemente la iniciativa que busca cambiar la fórmula de fijar el precio de los combustibles. No hay subsidio más regresivo, y eso está demostrado, que el subsidio a los combustibles, porque los combustibles, quienes los utilizan son los estratos más altos de una sociedad. O sea que quienes están haciendo populismo con esa iniciativa se están equivocando. También se refirió a la decisión del Banco de la República de incrementar las tasas de interés. Estamos, en cierta forma, creciendo demasiado rápido. Y ahí el Banco de la República puede tener razón en enfriar un poco la economía. Ojo con que no exageremos, porque eso puede realmente tener un efecto negativo en el largo plazo. Finalmente aseguró que están dadas las condiciones para que el crecimiento económico de este año esté por encima del 5%. El jefe del Estado también se pronunció sobre otros temas cruciales durante su entrevista con Noticias Caracol y Caracol Radio. Respondió a inquietudes sobre orden público y corrupción. En el tema de orden público, el presidente Juan Manuel Santos habló de los atentados de las FARC en las últimas semanas. En su concepto hay una explicación evidente. Porque por primera vez la fuerza pública se metió arriba, en la madriguera de las FARC, y se metió y se quedó. Eso no ha sucedido nunca. Ellos bajaron y están desesperados, viendo a ver cómo pueden atraer nuevamente la fuerza pública y sacarla de sus madrigueras. Aceptó que la percepción de inseguridad ha aumentado por el secuestro y la extorsión, y explicó el por qué considera que hay una mano oscura de extrema derecha en hechos como el asesinato de Ana Fabricia Córdoba. Gente que no quiere que el Estado entre a recuperar la tierra que fue mala vida, y que también están interesados en decir, uy, esto se vino abajo, hay caos. Y reveló que la corrupción es una de sus mayores preocupaciones en la fuerza pública. ¿Qué hacen las mafias? Lo primero que hacen para poder operar es penetrar, es corromper. Dijo que se está trabajando contra este delito. Tenemos que hacer más contrainteligencia y ser más efectivos, y así es como estamos desvertebrando esas bandas criminales. Tocó el tema de la moral en las filas, aceptó que hay inconformes, pero para él la fe está en alto. En términos generales, que como dicen algunos, que es que la moral del ejército está por el suelo, eso no es cierto. Dijo que otra de sus preocupaciones es mejorar el bienestar de las fuerzas militares, sus salarios y fortalecer la justicia penal militar. Hoy la Casa Blanca aclaró la información entregada por el presidente Santos este fin de semana sobre el acuerdo entre republicanos y demócratas que permitiría finalmente la ratificación del TLC con Colombia. Según Washington, ambos partidos continúan negociando los términos del nuevo TAA, un programa interno que brinda ayuda a los trabajadores estadounidenses que se ven afectados por tratados comerciales y cuya aprobación es la última condición que puso el presidente Obama para presentar el TLC a votación en el Congreso. La Casa Blanca confirmó que las negociaciones entre los partidos continúan y que podrían concretarse esta misma semana. 2 patrulleros de la policía hoy son héroes en Popayán. Fueron los que detectaron el carro bomba que estalló en una de las entradas de la ciudad la noche del sábado. Los uniformados relataron hoy que en cuestión de segundos tuvieron que alertar a los vecinos y evacuar la zona, lo que evitó que la tragedia hubiera sido mayor. A sus 24 años y con tan solo 6 meses como policía, Jason García se convirtió en un héroe. Él fue uno de los uniformados que detectó el carro bomba que guerrilleros del ELN pretendían ingresar hasta el centro de Popayán. Se procede a una requisa de un vehículo que venía bastante pesado en ese momento. Se encuentran explosivos en la parte trasera del mismo. En ese instante se procede a acordonar la área. Relató que gracias a la formación recibida logró proteger su vida y la de muchos. Gracias a Dios, gracias a
la pericia que se tuvo en este caso pudimos evitar que la tragedia fuera mayor y que hubieran más vidas involucradas en este lamentable hecho. Ferney Santana fue otro de los patrulleros que ayudó a evacuar en cuestión de segundos a los habitantes del suroccidente de la ciudad, cuando descubrieron el vehículo cargado con 70 kilos del explosivo R1. En el momento pues fue dramático, caótico, en donde se preserva la vida nuestra como la vida de los civiles. Ahí se pudo capturar a ese individuo, en el cual se capturó por terrorismo. El detenido al que se refiere el patrullero es Edinson Rengifo, quien conducía el carro, a quien una juez de control de garantía le dictó medida de aseguramiento a pesar de negar los cargos. El hombre fue trasladado a la Penitenciaría Nacional de San Isidro y podría enfrentar una dura condena. Estamos frente a unos delitos que tienen la calidad del terrorismo, que el delito más grave que se está imputando es el delito del homicidio con fines terroristas, que implica una pena de 400 mínima a 720 meses de prisión. Entre tanto, las familias afectadas por la onda explosiva comenzaron a reconstruir sus viviendas. Queremos pedir una ayuda al gobierno que nos ayude porque quedamos mal. Una de las 5 personas que se encuentran hospitalizadas permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San José bajo pronóstico reservado. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol. Un operativo relámpago de la policía permitió hoy la captura de una banda de ladrones de taxis en Cartagena y el rescate de un conductor que estaba retenido. La denuncia oportuna de la ciudadanía facilitó la espectacular persecución de los delincuentes, que fue grabada por cámaras de las mismas autoridades. ¡Corran por ahí, corran! La persecución de los delincuentes se registró en zona rural de Cartagena. Allí miembros de la policía capturaron a un hombre sindicado del robo de un taxi y rescataron al conductor del vehículo, que había sido amarrado y abandonado en un matorral. Visiblemente nervioso y agotado, el taxista le contó a los uniformados lo que le pasó. Me cogieron en una carrera aquí en el turno de los buches de Tumbaco, para aquí, para el pueblo este, para el barrio este. Simultáneamente, en la vía que conduce a Barranquilla, la policía localizó el taxi robado y capturó a 2 hombres y a una mujer, sindicados también del hurto, explicó el comandante de la institución en Cartagena. Se nos hace el reporte inicial del hurto de un taxi, se cierra la ciudad, se hace la búsqueda de estas personas, se logra la captura de los 3 delincuentes que iban en el taxi, y es allí donde empieza a determinarse dónde tenían amarrado al conductor del vehículo. Según la policía, esta banda, al mando de alias Keyson, ya había cometido 9 atracos de taxistas en Cartagena. Uno de los detenidos tiene 4 investigaciones en la fiscalía por los delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas. El ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, fue llamado por la Fiscalía a juicio para responder por el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón. La decisión fue adoptada por un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos luego de recaudar pruebas que comprometen a Narváez en el crimen del periodista ocurrido el 13 de agosto de 1999. A Narváez se le acusa del delito de homicidio agravado en calidad de presunto determinador. El ex subdirector del DAS fue acusado por varios ex jefes paramilitares de haber instigado al extinto jefe de las autodefensas, Carlos Castaño Gil, para que asesinara a Garzón. La alcaldesa encargada de Bogotá, Clara López Obregón, anunció hoy ajustes en el gabinete distrital. Sí, señora, hizo cambios en 4 cargos claves de la administración y se comprometió a trabajar con transparencia. No descartó nuevos nombramientos. De secretaria de Desarrollo Económico, Mariela Barragán Beltrán pasa a la Secretaría Distrital de Gobierno. Su misión es fortalecer el plan de seguridad por cuadrantes en Bogotá. Es un trabajo de día a día que tenemos que fortalecer aún más y conformar el frente común con las autoridades y la policía de nivel nacional y de distrital. Ricardo Sánchez Ángel, quien fue decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, es el nuevo secretario de Educación. Este abogado y profesor dice trabajará para lograr altos estándares de educación en la capital. Hay que fortalecer, dinamizar, potenciar todo lo que podamos hacia la excelencia académica, no solo calidad, sino que haya excelencia académica. La Secretaría de Desarrollo Económico queda en manos del psicólogo y exalcalde de Chapinero, Hernando Gómez Serrano. Tengo que continuar con la política de empleo que ha sido aplaudida. Bogotá tiene en este momento los mejores índices en lo que ha sido la tarea para acabar el desempleo en nuestra ciudad. José Guillermo Encinales Pava fue nombrado como gerente de la Lotería de Bogotá.
mientras que el abogado y comunicador social Héctor Jaime Pinilla fue ratificado en su cargo como director del Instituto de Desarrollo Urbano. Un dramático caso se registró esta mañana en un centro comercial de Bogotá que involucró a un menor y a su mamá. Una joven mujer se lanzó desde el cuarto piso del lugar después de haber arrojado a su hijo de 3 años. La mujer murió y el bebé sufrió múltiples fracturas. La mujer de 26 años de edad se encontraba en este cuarto piso del centro comercial Plaza de las Américas en el sur de Bogotá cuando decidió arrojar a un niño de 3 años al vacío, según el coronel de la policía José Vaquero. Lo lanza al vacío y posteriormente se lanza esta señora. En estos momentos es objeto de investigación esta situación lamentable. Manifestamos que los dispositivos y protocolos de seguridad en la emergencia que se acaba de presentar fueron activados de forma inmediata. Lady Constanza Gómez es el nombre de la joven que fue trasladada al hospital de Kennedy junto con el menor que sufrió múltiples fracturas. Ingresó con una impresión diagnóstica de un politraumatismo, trauma cráneoencefálico moderado, fractura de clavícula izquierda y fractura de codo izquierdo. Las autoridades investigan las causas que pudieron llevar a la mujer a realizar este acto. Por firmar un pacto con las autodefensas del paramilitar alias Martín Llanos, 6 exalcaldes de Casanare fueron condenados hoy a 6 años y 5 meses de cárcel. Un juez especializado de Bogotá los encontró culpables del delito de concierto para delinquir y ordenó su captura inmediata. El juez de Bogotá confirmó que los 6 exalcaldes del Casanare firmaron un pacto político con los paramilitares para entregarles el 50% de los recursos de los municipios y el 10% de los contratos que se otorgaran durante sus administraciones. Por pactar voluntariamente con una organización al margen de la ley para que ésta respaldara su gestión y a cambio ilegalmente se le delegara decidir sobre la inversión del 50% del presupuesto. Los 6 exmandatarios condenados a 6 años y 5 meses de cárcel son el exalcalde de Tauramena Jorge Eliezer López Barreto, el de Villanueva Raúl Cabrera Barreto, el de Maní Casanare Henry Montes, el de Sabana Larga Mauricio Esteban Chaparro, el de Agua Azul Leonel Roberto Torres y el de Monterrey Aleider Castañeda. El juez consideró que los exalcaldes actuaron con dolo y tenían voluntad de lo que estaban haciendo y dijo que comprometieron cargos importantes en las administraciones municipales para los miembros de las autodefensas. En esta sentencia de 88 páginas que será notificada a primera hora de mañana, el juez especializado ordena la recaptura inmediata de los 6 exalcaldes que se encontraban en libertad. Desde los juzgados especializados en el centro de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol. Un juez de control de garantías de Bogotá le negó la libertad al director de la página ANCOL de las FARC, Joaquín Pérez Becerra. El exdirector y editor de la página de internet del Grupo Armado Ilegal tendrá que seguir detenido mientras demuestra que no tiene nada que ver con los correos que encontraron las autoridades en los computadores del ex jefe guerrillero abatido, alias Raúl Reyes. Pérez Becerra había sido deportado desde Venezuela, donde fue capturado por las autoridades de ese país tras haber llegado procedente de Europa. Y a propósito del director de ANCOL, tras su captura, la página de las FARC había sido bloqueada. Hoy las autoridades descubrieron que fue reactivada. También revelaron quién la financia y quién está ahora al frente del sitio donde se difunden comunicados y propaganda de ese grupo armado ilegal. Así se veía la anterior página de ANCOL en internet, bloqueada tan pronto fue detenido el que era considerado su director, identificado en las FARC con el alias de Alberto Martínez. Ahora, esta es la nueva página. A ella se llega utilizando 2 nuevas direcciones, www.ancol.info o www.ancol.net. Las direcciones fueron descubiertas por agentes de inteligencia de la policía, quienes aseguraron que los encargados de financiar estas páginas, por orden del secretariado de las FARC, son alias Lucas Gualdrón y alias Salvador. Estos 2 insurgentes son integrantes de la Comisión Internacional de la Guerrilla y responsables de los dineros de varias cuentas bancarias que dejó en Suecia el capturado alias Alberto Martínez, a quien los organismos de inteligencia le venían haciendo un seguimiento desde hace más de 5 años. La policía también reveló que Milton Caballero, alias Cecilia Calero y alias Miguel Suárez fueron los encargados por las FARC para contratar personal de confianza que suministre la información y escriba en estas nuevas páginas de internet. Esta tarde se registraron fuertes vientos en Bogotá que causaron daños en más de 20 casas en el noroccidente de la ciudad. Los vientos afectaron casas de los barrios Bachué y Ciudadela con Subsidio, donde se presentaron vidrios rotos, árboles caídos, techos de las casas corridos y tejas rotas. Los organismos de socorro de la ciudad que atendieron la emergencia trabajan a esta hora en el censo de los afectados y en la tala de árboles que podrían causar daños en otras viviendas.
Desde hoy iniciamos una serie de informes especiales sobre el retorno que miles de desplazados han emprendido hacia sus parcelas, algunos con ayuda del Estado y otros de manera voluntaria. Hoy hablamos de una comunidad de los Montes de María Bolívar que lleva 6 años consolidando su regreso a casa y aún no lo logra. Por el contrario, hoy sienten que están a punto de perder sus tierras. La carretera conduce a los Montes de María en Bolívar. Las Brisas es el destino de este pequeño grupo de campesinos que contra viento y marea se niegan a abandonar sus tierras. Nosotros nos hicieron movilizar de las tierras a punta de fusil. Hace 11 años, bajo este árbol, fueron sacrificados por los paramilitares un grupo de campesinos que vivían aquí en la vereda de Las Brisas, en los Montes de María. Desde entonces se inició un desplazamiento que las mismas víctimas, sin ayuda del Estado, decidieron ponerle fin. Unas pocas familias retornaron hace 6 años y permanecen en el lugar. Otras viven a diario esta procesión. Trabajan sus tierras unos días y luego salen de la región, por seguridad y porque el Estado los dejó solos. No hemos podido regresar a las veredas porque las condiciones no están dadas. Acción Social no nos ha ayudado, no nos ha brindado ninguna garantía. Nosotros retornamos voluntariamente. Wilson Cefuán es el hombre que ha liderado esta cruzada solitaria de los campesinos. Cuenta la historia de un retorno en medio de la guerra. La gente retornó con el riesgo de que los despellejaran, porque en el casco urbano se estaban muriendo de hambre y ellos regresaron con esas condiciones. Los paramilitares aceptaron que ellos cultivaran. Reafirmar la tenencia de sus tierras, desafiando a sus victimarios, era una decisión de vida, cuenta Ariel García, uno de esos valientes campesinos. Ya nosotros sabemos qué pasó, ya nosotros sabemos que hay que huir sin caso dado algún conflicto nuevamente, así que estábamos siempre prevenidos. Elvia Rosa dice que prefiere sacrificarse en su parcela antes de volver a cargar con el peso del desplazamiento. No querer ser desplazado, porque la palabra desplazada es fea, es maluca, es horrible. Que usted llega a la ciudad, usted llega al pueblo, usted lo ven desplazado, lo ven como lo peor del mundo. Y como si fuera poco, una nueva amenaza se cierne sobre la gente de Las Brisas. Por el momento, ya no son los señores de la guerra. Es la compra de cientos de hectáreas para sembrar este árbol. Lo llaman teca, una especie maderable que avanza inconteniblemente por los Montes de María. Desde que tenga el terrenito y el grande capitalista lo encierre, por compromiso tiene que venderle. Son 650 hectáreas que cuidan con celo. Su retorno a cuentagotas no es un acto simbólico, es la posibilidad real de volver sus tierras productivas. Pero si no se encuentra el apoyo estatal de las organizaciones que quieran poner empeño en que esto siga adelante, la brisa va a desaparecer. Ana Teresa Bernal, miembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, enciende las alarmas. Aprovechando las circunstancias, le han comprado a los campesinos, en algunas ocasiones, en muchas, a precios irrisorios, en otras a precios no tan irrisorios, pero de manera masiva, y aprovechándose un poco la situación de vulnerabilidad de la gente. Pero Diego Molano, director de Acción Social, asegura que hay que buscar un punto medio donde todos, campesinos y empresarios, ganen. Que se respete la propiedad, que se respete la economía campesina, pero que también lo vincule con posibilidades de largo plazo en otros tipos de proyectos que van a garantizar el uso del potencial y un mejor desarrollo económico de la región. Algo que apoya el gremio maderero. Lo primero que tenemos que hacer es tener a los vecinos contentos, porque los vecinos son un elemento importante de la productividad de la plantación. Lo que la gente de Las Brisas busca es vivir en paz, cultivar la tierra y acabar con la procesión que empezaron hace ya 11 años. 16 heridos dejó esta tarde un accidente de tránsito en el sector de Arizama, en Barrancabermeja, cuando una buseta de turismo se salió de la vía y se volcó. Panorama Nacional, en Noticias Caracol. 2 hinchas del Atlético Nacional murieron en Bogotá cuando celebraban el triunfo de su equipo.
El primer caso ocurrió en Chapinero cuando Jorge Mario Ochoa, estudiante de zootecnia, fue agredido según la policía por un taxista y su acompañante, quienes fueron detenidos. Y frente a un bar del sector de Santa Isabel en el sur murió John Dairo Gómez durante una riña con otros hinchas del Nacional. 2 guerrilleros de las FARC murieron y uno resultó herido durante un combate con el ejército en Sucre, sur del Cauca. Las tropas llegaron hasta un campamento que tenía capacidad para 25 hombres. Allí fue atendido el guerrillero herido e incautadas armas, explosivos, municiones y documentos. Más de 1000 personas marcharon por las calles de Maicao contra los 50 homicidios y los 3 secuestros cometidos este año en esta población fronteriza con Venezuela. Comerciantes, ciudadanos y autoridades se sumaron al acto para rechazar todo tipo de violencia. Una grave crisis económica afrontan las clínicas y hospitales de Valledupar debido a la deuda de 100.000 millones de pesos que tienen las empresas prestadoras de salud y el régimen subsidiado. Las directivas señalaron que no tienen insumos para atender a los pacientes y que deben hasta 10 meses a sus trabajadores. Con actividades artísticas y un acto simbólico de unidad se celebró en Ureña, zona fronteriza de Venezuela con Colombia, el Día Mundial del Refugiado. Emigrantes unieron con cuerdas los mapas de Colombia y Venezuela para llamar la atención sobre la hermandad de los pueblos. La policía decomisó maquinaria y herramientas utilizadas en la explotación ilegal de oro en la mina de Zaragoza, en Buenaventura. 15 personas que trabajaban en el lugar fueron detenidas y puestas a disposición de fiscales. La crisis económica ha desatado en España las peores protestas y manifestaciones de los últimos tiempos. Inspirados en las revueltas del mundo árabe, cientos de miles de los llamados indignados piden pacíficamente un cambio y mejores oportunidades para todos. Cada día son más los españoles que se unen al movimiento del 15M, que lleva ese nombre desde el 15 de mayo pasado, cuando por primera vez miles de ciudadanos salieron a las calles para pedir reformas políticas. Más de un mes ha pasado desde esa manifestación y aunque luego de varios desalojos forzados, los llamados indignados levantaron el campamento en la Plaza del Sol de Madrid, en Barcelona no se mueven de la Plaza de Cataluña. Y como si fuera poco, desde hoy comenzaron varias marchas desde otras ciudades como Valencia con destino a la capital. Que el pueblo tiene la fuerza, creo que podemos conseguir algo entre todos. Y es que los españoles ya están cansados del desempleo, que en 2 años de recesión ya llega al 21.3%, el más alto de todos los países que forman la Unión Europea. Por eso, este domingo el país se paralizó, fueron cientos de miles los que salieron a las calles para marchar pacíficamente. En Madrid, Barcelona y otras ciudades, y aunque se mostraron satisfechos con el mensaje que se le dio al gobierno, ellos juran no detenerse hasta que en realidad haya un cambio en el sistema español. Se agrava en China la situación de millones de habitantes del sur y del oriente del país por las inundaciones que están causando estragos. La más reciente emergencia se registra en la provincia de Anhui, donde varias ciudades permanecen bajo el agua, luego de que las aguas del río Shuang rompieran un dique. La Agencia Nacional del Tiempo emitió un aviso para que los afectados se mantengan alerta, ya que las fuertes lluvias que han destruido 10.000 casas y afectan a 5 millones de chinos continuarán durante los próximos 3 días. En Túnez, el depuesto presidente Ben Ali y su esposa Leila Trabelsi fueron condenados hoy a 35 años de cárcel por malversación de fondos. En la audiencia, que tan solo duró un día, también se determinó que el exmandatario y su esposa, quienes huyeron a Arabia Saudita, deberán pagar una multa de $45 millones. También se esperaba que ambos recibieran otras condenas por posesión de armas y tráfico de drogas, pero ese caso fue postergado para el próximo 30 de junio. En Egipto, hoy se conoció que el expresidente Hosni Mubarak, quien tuvo que abandonar el poder en febrero debido a una rebelión popular, tiene cáncer de estómago. Así lo confirmó su abogado, quien afirmó que Mubarak, de 83 años, no puede ni comer ni tragar y esporádicamente entra en estado de coma en el hospital, donde se encuentra desde el 12 de abril, cuando sufrió un infarto. Mubarak ya había sido operado en Alemania el año pasado de un cáncer en la vesícula, por lo que le extirparon ese órgano, el duodeno y parte del páncreas. En Siria, por tercera vez desde que comenzaron las protestas, el presidente Bashar al-Assad se dirigió al país. En un discurso de 70 minutos, Assad prometió reformas, pero sus palabras fueron mal recibidas por los opositores, quienes nuevamente salieron a las calles para gritarle mentiroso.
Tal como lo ha hecho el coronel Gaddafi en Libia, Assad les echó la culpa de la crisis a los saboteadores y no dio pistas de tener intención de acabar con la dominación política de su familia. Por el contrario, afirmó que si abandona el poder, entonces sí llegará el caos así. Y en Pakistán, en otro caso de abuso infantil, fue detenida en un puesto policial fronterizo con Afganistán una niña de 8 años que llevaba un chaleco lleno de explosivos. Ella es Oana Yawed, quien en un interrogatorio dijo que había sido secuestrada y sedada por 2 mujeres y un hombre, quienes le dijeron que la iban a utilizar para un atentado suicida. No es la primera vez que usan menores para realizar ataques terroristas en Pakistán, donde en febrero un niño suicida de 13 años se inmoló en un centro militar causándoles la muerte a 31 uniformados. En Francia, el fabricante de aviones Airbus anunció que están en proceso de crear un avión supersónico que podrá volar a una velocidad 4 veces más rápida que la del sonido. Se espera que la maqueta del nuevo aparato, que permitirá realizar el trayecto entre Tokio y París en tan solo 2 horas y media, sea presentada mañana en la Feria Aeronáutica que se lleva a cabo en la capital francesa. El avión además utilizará combustibles biológicos y volará a 32 kilómetros sobre el nivel del mar, pero no estará en funcionamiento por lo menos hasta el año 2050. Con el CBT de Bancolombia tienes cuota fija y tasa fija en pesos de principio a fin para vivienda nueva y usada. Grupo Bancolombia. El gremio de las autopartes y la policía no se ponen de acuerdo en las cifras de robo de vehículos en el país. Mientras Asopartes insiste en que se ha incrementado el robo de vehículos automotores y motos, las cifras de las autoridades revelan que el hurto de carros ha disminuido en el último año. Dicen, doctor Tulio, que... Para Tulio Zuluaga, presidente de Asopartes, es preocupante el incremento en el robo de vehículos en el país. Este año se ha aumentado el 2.5% el hurto de vehículos, es decir, ya se han robado 9.489 vehículos. Sin embargo, la policía maneja otras cifras y revela que si bien el robo de carros sigue, este se ha reducido. Referente al tema de hurto de vehículos, tenemos la cifra que tenemos una reducción del 7% a nivel nacional con referente al hurto de vehículos. Para el gremio de las autopartes, si bien el parque automotor ha subido, hay que tomar medidas urgentes para evitar ese delito. No podemos sacar disculpa, tenemos que atacar este mal, no busquemos disculpas. Autoridades, por favor. Para la policía, Cali es donde más se roban vehículos, seguida de otras ciudades. Tenemos una disminución, pero de igual manera el hurto es evidente en las metropolitanas de Bogotá, en Barranquilla, en Bucaramanga. En lo que coinciden policía y Asopartes es que los vehículos más robados son los ensamblados en Colombia y muy pocos los importados. Empresas patrocinadoras de Colombia Humanitaria, la entidad que recauda ayuda para los damnificados por el invierno, realizaron hoy una jornada de prevención de enfermedades en un humilde sector de Palmira. Niños y adultos aprendieron la importancia de conservar buenos hábitos de higiene. Hasta la vereda Piles en Palmira, sector afectado por la pasada ola invernal, llegó una brigada de prevención en salud con el fin de sensibilizar y enseñar principalmente a los niños sobre la importancia de lavar bien las manos para evitar enfermedades. Hoy muere muchísima gente en el mundo por no saber cómo lavarse las manos, es la vacuna más barata que existe en el planeta. La jornada se realizó en esta comunidad asentada a orillas del río Cauca, la cual se vio obligada a construir viviendas improvisadas donde no cuentan con el servicio de agua ni con las condiciones de salubridad suficientes. Ellos estén más vulnerables al contagio de diferentes enfermedades, muy especialmente la enfermedad diarreica aguda. Gracias a los kits de lavado de manos que fueron entregados y a la jornada pedagógica, los niños aprendieron que todos debemos tener limpias las manos antes de ingerir cualquier alimento. Uno tiene que lavarse las manos cuando llega antes de la tienda, cuando venga a la tienda y lo llaman a comer a uno. Estas organizaciones anunciaron la realización de este mismo tipo de jornadas en otras zonas del país, también afectadas por los estragos que generó la ola invernal. El comandante de las fuerzas militares, almirante Edgar Celi, dijo hoy que las FARC infiltraron universidades en el país para reclutar jóvenes y llevárselos al monte. El oficial habló sobre los recientes disturbios en la Universidad Industrial de Santander. Los fuertes enfrentamientos del pasado jueves en la Universidad Industrial de Santander son para las fuerzas militares una demostración de que las FARC quieren tener presencia en los centros educativos del país. El plan Renacer de las Masas de Cano establece que es importante penetrar o infiltrar las universidades y los colegios y convertirlos en sus aliados. Para las autoridades, las FARC buscan envenenar ideológicamente a los jóvenes estudiantes. Tienen
gente entrenada, muchachos mismos entrenados. Por otro lado, el almirante Edgar Celi le pidió a los candidatos a las elecciones de octubre próximo contar con la seguridad de la fuerza pública para evitar problemas de seguridad en zonas conflictivas. Les pedimos encarecidamente que no evadan, que no rechacen la seguridad que se ha ofrecido a través de las fuerzas militares y a través de la Policía Nacional. Los disturbios en la Universidad de Santander dejaron 5 policías heridos y al menos 11 jóvenes detenidos. 3 policías fueron destituidos por supuesta omisión de sus labores en la masacre ocurrida el pasado 31 de marzo en la comuna noroccidental de Medellín. El general Yesid Vázquez, comandante de la policía en esa ciudad, dijo que los uniformados no realizaron el procedimiento establecido durante la detención de 2 hombres que posteriormente fueron asesinados junto a 3 mujeres dentro de un taxi. Vázquez aclaró que la desvinculación del oficial, un suboficial y un patrullero no significa que los policías estén implicados en el crimen. Es la investigación interna que realizó la policía, es una investigación disciplinaria por omisión, por algunos reparos que hay en el procedimiento. Inicialmente se les determinó suspensión, pero ya eso queda en manos de la Dirección General, tomar la última decisión con respecto a la apelación que ellos están presentando. A propósito de parapolítica, el ex representante chocuano Robert Mendoza aceptó sus vínculos con el bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas. El excongresista, que se acogió a sentencia anticipada, reconoció ante magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema que aceptó el apoyo de Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, para las elecciones del 2002. Mendoza Ballesteros fue el tercer renglón de la lista de la Cámara de Edgar Ulises Torres, también procesado por parapolítica. La policía de Barranquilla lanzó esta tarde una ofensiva contra las bandas de fleteo que existen en la ciudad. Sorpresivamente, las autoridades instalaron retenes en diferentes vías, sectores comerciales y zonas aledañas a los bancos para garantizar la seguridad de los ciudadanos. 30 personas fueron detenidas, 17 motocicletas inmovilizadas y 15 armas de fuego incautadas durante las primeras horas de operativos. Las autoridades informaron que mantendrán la ofensiva contra todo tipo de delincuencia en la ciudad.